Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergio que nos acompañe con una oración. Padre, gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Padre. Y te pedimos que esta tarde, en esta reunión, este estudio, Padre, podamos ser enseñados por ti en lo que tiene que ver con las cosas de tu iglesia, Padre. Queremos agradarte, servirte y obedecerte, Padre, y estas cosas que estamos aprendiendo, que las podamos poner en práctica para la gloria y honra de Cristo. Dejamos este estudio a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros ya este es nuestro tercer miércoles en que estamos tratando el tema del discipulado como una de las prácticas de la iglesia, ¿no es cierto? Hablamos del bautismo, la Santa Cena, como prácticas y ordenanza, y estamos ahora con el discipulado. Dijimos que el discipulado, obviamente nosotros entendemos a veces por discipulado en nuestra iglesia en particular el ministerio de discipulado, por supuesto que lo incluye, pero el discipulado obviamente implica mucho más que un ministerio en particular, sino que es una forma en que todos nosotros debiéramos participar, sabiendo que en algún momento somos discipuladores y en otros momentos podemos ser discípulos. ¿Ya? Solamente para recordar, el fundamento bíblico del discipulado tiene tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es que es un mandato del mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él en Mateo 28, 18 dice, id y hacer, ¿no es cierto? Son palabras que no dejan lugar a dudas, que es una orden, ¿no es cierto?, que nos da a todos nosotros que somos nacidos de nuevo. Por lo tanto, el primer principio o fundamento para el discipulado es que es un mandato del Señor. El Señor, cuando dice hacer discípulos, se está refiriendo, por supuesto, a un proceso continuo y además un proceso que va en la dirección de lo que estudiamos también acerca de la madurez espiritual. ¿Ya? Ese es el primer fundamento, un mandato del Señor Jesucristo. Lo segundo es que nosotros debemos entender que nuestra salvación, por supuesto que es obra de Dios y es algo que nos es imputado sin ningún tipo de acción de parte nuestra. Es decir, nosotros somos un ente netamente pasivo en la salvación. ¿Ya? No tenemos merecimiento, no lo hemos ganado, ninguno de esos aspectos, sino que es un acto de la soberanía de Dios y es algo que es imputado. Sin embargo, el proceso del discipulado, que lo podemos homologar con la santificación, ¿no es cierto?, que es más o menos, que es lo mismo, ¿no es cierto? Aquellos que estamos siendo discipulados estamos también siendo y buscando ese concepto de santificación. Es un proceso en el cual nosotros, por supuesto que tenemos una participación. La obra es 100% del Espíritu Santo. El Señor dice que comienza la obra, la termina y Él nos da el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, a través del cual desarrolla esa obra. Sin embargo, se pide de nosotros acción, no en buscar, no en producir la madurez, porque eso lo produce el Espíritu Santo, sino que en someternos al proceso. Eso es, básicamente someternos al proceso, ¿ya? Y dentro del concepto está, por supuesto que, la iglesia. Vale decir, fuera del contexto del cuerpo de Cristo local, no es posible ser discipulado, por lo tanto no podemos ser un discípulo y no vamos a alcanzar nunca la madurez, porque esto está diseñado por Dios para que nosotros, ¿no es cierto?, seamos parte de un cuerpo al cual Él le va dando, como dice la palabra, el crecimiento. ¿Ya? Entonces, es un mandato del Señor, es un proceso mixto, entre comillas, por favor, a veces me da temor usar esas palabras, porque es que no es que nosotros, pero sí nosotros aquí no somos pasivos, tenemos que ser activos. Y por eso es que, por ejemplo, cuando vimos la conquista de Canaán, lo que Dios le dice a Josué, le dice, entra porque donde tú pongas el pie yo te lo voy a dar, pero tienes que entrar, tienes que combatir, tienes que obedecer, tienes que hacer el trabajo, ¿ya? La victoria está garantizada, lo que tú tienes que hacer es obedecer
lo que yo te estoy diciendo. ¿Ok? Y el contexto de la iglesia es fundamental. Bueno, la meta del discipulado, dijimos, ¿no es cierto?, es la transformación a través del Espíritu Santo a la semejanza del carácter de Cristo. Y también vimos este concepto hacia la madurez, porque ciertamente lo que el Señor quiere de nosotros es que maduremos. La madurez no significa perfección desde el punto de vista de que nunca vamos a volver a pecar, por supuesto que no. Pero sí es que tenemos un estado en el cual podemos ser de provecho realmente para la obra. O sea, estamos en condiciones de cumplir y de desplegar el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Ya? La importancia de la madurez, esto lo vimos, ¿no es cierto? Sí. La importancia de la madurez radica en que nosotros, al entender este concepto de la importancia de la madurez, va a generar en nosotros el también deseo de alcanzar esa madurez. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es un pequeño análisis, antes de revisar lo otro, de Efesios 4, 11 al 16, que nos hace un resumen perfecto de esta temática, tanto en los fundamentos de la madurez como los propósitos de la madurez y finalmente el destino de esa madurez. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Espera un segundo. Ahora sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok. Entonces, aquí hay un resumen de todo lo que es el proceso y propósito del discipulado y de la madurez. Dice lo primero, y él mismo constituyó. Ese él, ¿quién es? Dios, ¿no es cierto? El Señor. Por lo tanto, esto viene de Dios, es el plan de Dios. Esta no es la ocurrencia de una persona, ¿ya? Él constituyó apóstoles que cumplieron su propósito en el ministerio apostólico, profetas, desde el punto de vista del profeta bíblico como tal, ese ministerio tampoco está en efecto, tanto el ministerio apostólico como de profeta cumplieron su propósito mientras estuvo escribiéndose el Nuevo Testamento y la Biblia en general. Pero después la palabra profeta se aplica a todos los que predicamos la palabra de Dios ya escrita. ¿Me entienden? No damos nueva revelación. Tampoco somos adivinos. Toda esta cosa de que yo veo en tu futuro que el Señor tiene para ti grandes planes porque el Señor me mostró que tú... Toda esa cosa, esa jugarreta que muchas veces se hace con la adivinación, en una de esas de 100.000 palabras que decía y a 40.000 giles que le decía algo, en alguno resultará, ¿cierto? Pero de ahí a la profecía no es eso. Recuerden que el profeta cuando dice algo tiene que cumplirse al pie de la letra. Al pie de la letra. El último profeta que aparece con esas características
predictivas en el Nuevo Testamento se llamó Ágabo. Y dice, el dueño de esto va a ir a Jerusalén, va a hacer esto le va a pasar. ¿Y quién era el dueño de eso? Pablo, ¿no es cierto? ¿Pasó eso? Sí. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a ser bíblicos en esto, hermano. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, por supuesto que eso está vigente, necesitamos evangelistas, no solamente aquellos que tienen el don de evangelismo, sino que todos nosotros debemos tener un corazón de evangelista. A otros pastores y maestros. Fíjese, los tres dones más importantes en la iglesia es evangelistas, pastores y maestros. Necesitamos maestros. ¿Por qué? Porque los maestros pueden enseñar. Y lo que necesita una persona nueva es que le enseñen. Pero no solamente, recuerden que el concepto de maestro en la Biblia es el concepto antiguo, que no es de un profesor. Un profesor que entra a un aula de clase, no conoce a todos, dicta una clase y se va. No sé, a lo mejor a ti te tocó en la universidad, entrabas a un auditorio gigantesco y yo creo que el profesor ni se enteraba que tú existías. Daba su clase, daba su cátedra y después se iba. Entonces, pero un maestro no era eso. Un maestro era alguien que pasaba con ellos, que vivía con ellos, que compartía con ellos. Entonces es un traspaso de forma de vida. Eso es el discipulado. Obviamente hay una enseñanza, diríamos nosotros, teórica, entre comillas, ¿no es cierto? Porque la Biblia no es teoría, como lo podríamos decir de un libro en cuestión, sino que una forma de vida, ¿ya? Basado en la Escritura. Entonces dice, eso es lo que necesita la iglesia. ¿Por qué? Versículo 11. ¿Está claro eso? Jesús, Dios, constituyó estos dones. En la antigüedad, apóstoles y profetas para construir, edificar, guiar la vida de la gente del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento tiene a evangelistas, pastores y maestros, que cumplen la misma función que dice en el versículo 12. ¿Qué dice? A fin de perfeccionar. Es decir, ¿qué significa perfeccionar algo? Mejorarlo, hacerlo mejor. Ese es el proceso de madurez. El Señor colocó para que nosotros fuéramos perfeccionados. Por eso es que no puede haber discipulado o no puede haber un discípulo que se precie de tal aislado de la iglesia local. Porque la iglesia local es el lugar donde Dios dispuso que hubieran evangelistas, pastores y maestros que edificaran el cuerpo. Los que estamos esta noche aquí nos estamos perfeccionando en la palabra de Dios. Tú, yo, nosotros. ¿Ya? Entonces dice perfeccionar. ¿A quiénes? A nosotros, a los santos. A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿No es cierto? Recuerda, el ministerio es algo que nosotros realizamos dentro de la iglesia como cuerpo, pero también fuera de la iglesia, con nuestro entorno, donde somos sal, luz, evangelistas. No somos maestros ahí. Los maestros es para ser dentro de la iglesia. Pero afuera somos sal, luz. Ese es nuestro testimonio de vida, que tiene que ser acorde con lo que decimos ser. Y somos evangelistas. ¿Ya? Entonces, esa es la obra del ministerio. A través de esa obra, el cuerpo crece. Crece en madurez y también crece en cantidad. ¿Por qué? Porque toda una población de hermanos y hermanas que están alcanzando y viviendo en madurez va a generar que el Señor a través de nosotros siga llamando a los que Él ya ha destinado, ¿no es cierto? Que están a nuestro alrededor, ¿Cuántos son? No lo sabemos. Pero esa es la forma en que la iglesia debe crecer. La iglesia no debe crecer a partir de eventos. No se hacen eventos para que venga gente.
¿Se entiende? Tú puedes llenar un lugar con un evento, pero no es así como el Señor establece el crecimiento de una iglesia. ¿Por qué? Porque te vas a llenar de gente, pero no de llamados. ¿Se entiende? Entonces, no significa que nunca vamos a hacer algo. No, pero no es eso. Entonces, entender bien cómo es que trabaja el Señor. Ahora, continuamos. Para la edificación, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Cuando hacemos la obra del ministerio, ¿cuál es la consecuencia? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Hay dos empresas gigantes en Estados Unidos, evangélicas, cristiano-evangélicas, que se dedican a las encuestas. ¿Ya? Una de ellas es Barna. Pero, bueno, uno puede, de repente las encuestas son cosas, dirá, humanas, y lo son. Pero es importante a veces tomar atención a algunos parámetros que se miden, pensando que obviamente es una instancia a la cual no nos debe, o sea, no es que vamos a generar políticas como es lo que hacen, porque estas encuestas se hacen y se las venden a las grandes iglesias porque es una especie de estudio de mercado. ¿Ya? Pero podemos sacar información de eso, no lo vamos a usar, pero podemos sacar información de eso que nos dice el estado de la iglesia, por lo menos norteamericana. Bueno, 85% de los encuestados en muchos estados de Estados Unidos, el 85% durante la semana ni iba a la iglesia ni abría la Biblia. En un país que tiene una cultura y una tradición bíblica. ¿Ya? La mayoría de la gente entrevistada, un porcentaje altísimo, considera que no necesita la iglesia para tener una buena relación con Dios. ¿Cómo se llega a eso? ¿Me entiende? Entonces, y las encuestas tienen, bueno, estas encuestas continúan diciendo, bueno, ¿qué es lo que usted esperaría de una iglesia? Bueno, que tuviera un programa, porque allá son muchos programas, las iglesias tienen programas, ¿me entiende? Por ejemplo, programas, y en ese sentido el Estado les subvenciona muchos programas. Entonces, programas para madres solteras, ¿ya? Programas para niños huérfanos, guardería. Entonces la iglesia recibe una subvención del Estado y por lo tanto no significa que esas personas son miembros de la iglesia, significa que la iglesia cumple un rol social, lo cual no está malo en un sentido. Pero la iglesia no nace para eso. ¿Y dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el evangelismo? ¿Dónde está lo otro? Entonces le preguntan a la gente que los jóvenes quieren esto. Y las iglesias desarrollan sus programas para atraer a las personas, a cubrir sus necesidades. Esa no es la misión de la iglesia. Bajo ningún punto de vista. No significa que la iglesia es inconsciente a la realidad que está a su alrededor. Pero la iglesia no es eso. El propósito de la iglesia no es ese. ¿Se entiende? Porque en el fondo hay iglesias que están llenas de programas, pero los que están en los programas reciben los beneficios del programa, pero no van a la iglesia. No van a la iglesia. O no quieren nada con Dios, o no puede ser. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que la realidad probablemente no sea muy distinta en nuestra Latinoamérica o en nuestro país muchas veces. Porque se piensa que la iglesia debe hacer ciertas cosas que de alguna manera impacten y cambien algún grado de concepción social. Y no es así. Y no es así. Vuelvo a insistir, no significa que nosotros como iglesia no ayudemos, que lo hacemos, no cooperemos, pero no es esa la meta. No ese es el propósito. Les digo esto porque el propósito de la iglesia es lo que dice acá: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
ser sal y luz, llamar las ovejas de Dios. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Pregunta, ¿estamos ahí? No, por lo tanto, no estamos todavía en ese hasta. Ese hasta es ya sea que el Señor venga por nosotros o que nosotros vamos a Él. Pero todavía no estamos en el hasta. Lo que significa que tenemos que seguir pedaleando, ¿no es cierto? Y desarrollando ese proceso. ¿Ya? Después dice, versículo 14, para que ya, léelo, Sergito. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya, entonces, ¿cuál es la consecuencia de no madurar? Ser como niño, ¿no es cierto? En el sentido de que cualquier cosa que nos entusiasme mucho, como no tenemos convicciones espirituales, nos dejamos llegar. Y Satanás busca a través de eso. Las estrategias de Satanás siempre van a ser algo sumamente atractivo. De hecho, más atractivo que este estudio. Si tiene algo de atractivo. Entonces, pero el punto es, bueno, una cosa es que sea atractivo, otra que sea necesario. Lo necesitamos. Entonces, no debemos ser como niños. Un niño es inconstante, es inmaduro, es influenciable. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos también. Algunos que pasan de lugar en lugar o de evento en evento, de avivamiento en avivamiento, y el avivamiento y avivamiento y el avivamiento y el avivamiento. Y todo es avivamiento. ¿Vivimos un tiempo de avivamiento hoy día? No, según la Escritura estamos viviendo un tiempo de apostasía. Estamos en la época de la iglesia vomitiva para Dios. El grueso de la iglesia de este mundo le produce náuseas al Señor, porque está llena de gente, ¿no es cierto?, que anda buscando su propio camino y construir su propio reino, y la iglesia o el Señor está en función de eso. Si no me ayuda eso, lo cambio. ¿Ya? Esa es la realidad. Los avivamientos en las iglesias o en el cristianismo ocurre, ¿sabes qué? ¿Cuándo? Cuando nos aprietan, porque ahí sale lo mejor del aceite de oliva. Otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Astucia, artimañas de error. Astucia, artimañas de error. Por el contrario, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, en contraste con esa inmadurez, crezcamos en la dirección de la cabeza que es Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo la verdad, obedeciendo su palabra, amando su palabra. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo finalmente concluye con otra vez el cuerpo, que crece, se desarrolla, se une. El cuerpo es la base del crecimiento. Por supuesto que cada uno de nosotros debe tener su tiempo individual, diario con el Señor, ¿no es cierto? Pero debe también tener tiempo con su iglesia, con su cuerpo. Mi crecimiento encuentra sentido y beneficio en ser de utilidad para mis hermanos. Si no es eso, no sirve de nada. Es puro egoísmo y egocentrismo. ¿Ya?
Bueno, eso es lo que se refiere el discipulado hacia la madurez, crecer. Pero es un proceso, por eso dijimos que la salvación es un acto legal, si se quiere, ¿no es cierto?, donde somos declarados justos sin serlo, se nos imputa. Pero la santificación y el proceso de madurez es un proceso donde nosotros tenemos que esforzarnos. No es algo que va a suceder naturalmente, es un acto voluntario. Daniel propuso en su corazón hacerlo. Es un acto voluntario, y cuando digo voluntario no significa que es optativo, es de tu voluntad. Dios no va a poner eso en nosotros. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que luchar con la fuerza del Señor contra eso. Y lo primero que tenemos que reconocer nosotros es que para ser discípulos tenemos que entender que debemos ser disciplinados en todo. ¿No es cierto? Si no tenemos disciplina, no vamos a lograr nada, ni en la vida humana y tampoco en la vida espiritual. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. A veces nosotros asumimos la disciplina como solamente castigo o corrección o todo, pero la disciplina es justamente una estructura de vida en la cual nosotros debemos funcionar. Por ejemplo, tú tienes una rutina, tienes una disciplina en tu vida en general. La mayoría de nosotros sí, ¿no es cierto? Significa que nos levantamos a cierta hora, hacemos ciertas cosas, cumplimos ciertas responsabilidades, almorzamos más o menos a la misma hora. Tenemos una rutina. La gente como que le cae mal la rutina, pero es la forma en cómo nosotros establecemos un marco de vida. Imagínense que no tuviéramos. Imagínense que tú te levantaras un día a las 9, otro día a las 11, otro día a las 12, almorzaras a las 3, a las 5. Ahora, pueden haber situaciones ocasionales, sí, pero como una cosa así, ¿no es cierto? Que un día estudia, otro día no estudia, un día trabaja, otro día no trabaja. No se logra nada. Es un caos y normalmente nadie va a aguantar eso. Nadie va a aguantar eso. ¿Ya? Todos nosotros tenemos que establecer una disciplina de vida. Cualquier cosa que tú quieras lograr, tienes que disciplinarte. Y el peor problema que tenemos los cristianos en general es la falta de disciplina. La falta de disciplina. Por eso es que nunca tenemos tiempo para. Tú tienes que separar a lo menos 5 horas en la semana para la iglesia. ¿No es cierto? 1 hora y media el miércoles, 1 hora el jueves, por medio si eres mujer, 1 hora el lunes y 2 horas el domingo. 5 horas. ¿Cuántas horas tiene la semana? Ni saquemos la cuenta. Para venir, ¿qué necesito? Tú hoy día tomaste una decisión. Podrías haber tomado otra decisión, ¿no es cierto? Quedarte descansando, viendo un programa, esta cosa aquí. Pero si no te esfuerzas, no va a suceder. No vas a formar un hábito. No vas a formar un hábito. Y no vamos a entender lo que significa esas 5 horas y media invertidas semanalmente en la iglesia. ¿Por qué no venimos? En términos generales. Porque siempre hay algo que tengo que hacer, o estoy muy cansado, o estoy esto. Pueden ser excusas sumamente válidas, pero también puede ser que no. También puede ser que no. Que tienes que caminar mucho, tienes que nadar, remar, hacer deo. ¿Qué tanto más será? Te das cuenta que es una cosa intencional. A veces, ¿sabes qué? Lo que pasa es que emocionalmente
cuando empezamos a dejar que las emociones nos gobiernen y no las convicciones, entonces no podemos crecer, no vamos a crecer. Imagínate un deportista que conciba su entrenamiento emocionalmente. No va a llegar ni a jugar en Serena o en Coquimbo ahora. No va a llegar a ninguna parte. Puede que tenga el talento, puede que tenga esto, puede ser inteligente, pero ¿qué tanto es? Estoy aplicándolo a nuestra realidad. Y por favor, estoy hablando a los hermanos que vienen siempre, no a los que vienen esporádicamente. ¿Por qué no estás acá el domingo? Si el domingo el servicio empieza a las 11:45, ¿por qué llegas a las 12? ¿Por qué? Disciplina. ¿Qué pasaría si a las 11:45 se cierra la puerta y no entra nadie más? Uy, todos llegarían apuraditos. ¿Hay que hacer eso? No. Y pasa todos los domingos. Ahora vamos a ser más espirituales si llegamos a la hora. No, pero disciplínate. O tú llegas a tu trabajo 15, 20 minutos tarde todos los días. Y yo lo veo. Cuando empezamos nosotros, hay que chicotear a veces a los hermanos de la alabanza también y al lado para que empiecen. Pero empezamos. Y cierro mi ojito. No hay nadie, casi nadie. Pero después cuando subo al púlpito está lleno. Han pasado 15 minutos. Y no tenemos chorrocientas canciones. Son 2. El hermano comparte un versículo y una reflexión de 2 minutos. Y listo, po. Entonces, ¿qué es? ¿No te gusta cantar? ¿Piensas que no es importante? ¿Qué? Ese es el análisis que tú tienes que hacer, no yo. No yo. Y ponerte a cuentas con el Señor. Ponerte a cuentas con el Señor. Entonces, nosotros decidimos partir. Porque así debe ser. Así debe ser. Entonces, disciplina. Si no tenemos disciplina, no vamos a madurar. No vamos a madurar. ¿Es solo la disciplina? Claro que no. Pero es el punto de partida. Es el punto de partida. Léelo, no. Otra vez, mira. El que tiene en poco la disciplina. Pausa. El que tiene en poco la disciplina, el que tiene en poco el ordenar su vida espiritual, ¿no es cierto? Tenemos que ordenar nuestra vida espiritual. Eso significa que si no lo hacemos, la tenemos en poco, porque somos unos indisciplinados. ¿En qué momento del día oras tú? Cuando puedes, cuando esto. No, tiene que haber un momento del día, ¿no es cierto? Una media hora antes. Pero verdad, que tú ores, ten un listadito. Los pecados que tú y Dios conocen, las inclinaciones más malas que tengo yo. Eso es mi oración. Esas cosas. Para que un día a la vez, mañana necesito lo mismo, pasado lo mismo. Intercedo por aquellos que necesitan salvación. Esto, la iglesia, mis hermanos, problemas. Esto, se te va la hora. Pero no pretendas hacerlo sin disciplina. Sin disciplina. Disciplina tu mente, disciplina tu propósito. Estos estudios, el libro romano, vuelve a leer lo que leímos el domingo. Tienes para la semana el capítulo completo, vas sacando ahí, tienes la información. Estamos en la misma sintonía, entonces cuando vengas el domingo, el siguiente mensaje te va a hablar, pero mucho más potente porque estuviste enchufado toda la mañana. ¿Qué sacas con leer a la hermana Juana Pérez, que escribe los devocionales? Hoy es el día hermoso y las flores te van a caminar y el Señor, ¿cierto? ¿O no son así? Y te cuenta la historia, yo cuando niña jugaba con un perrito y atrás una reflexión. Eso no es tiempo con Dios, po. ¿Sabes? ¡Ah! Pero no es tiempo con Dios. Tiempo con Dios es que el Espíritu Santo te machaque y te dé, y a la vez te dé esa tranquilidad de levantarte perdonado, lleno de Él, para enfrentar el día. Entonces, eso es.
Si nosotros no lo hacemos, estamos menospreciando la disciplina de Dios. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Tiene entendimiento. Entonces, la clave para poder madurar es disciplinar. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya. Lo primero que dice el apóstol en el versículo 11 es acerca de esto. ¿De qué cosa? De la inmadurez. Tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. No está pidiendo explicaciones. Está diciendo que es difícil explicar la inmadurez en circunstancias de que tenemos todo para crecer, para desarrollarnos. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y acá es lapidario porque dice, debiendo ser ya, ¿qué? Maestros. Vale decir, alguien que esté en capacidad de enseñarle a otro. Sea en un ministerio en particular, pero todos debemos tener la capacidad de enseñar a otro, hermano. En cualquier momento, en forma circunstancial, de manera formal, de manera informal, pero siempre, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Ser un referente, alguien que te pregunte un consejo, una dirección, un hermano, y tú le das un consejo bíblico. ¿Ya? Le das un consejo bíblico, no le dices, mira, métete a la página de Enfoque a la Familia, ahí va a encontrar. No. Y no hay un problema con la página, ninguna de esas cosas. El tema es qué le digo yo, si es la misma Biblia. A eso me refiero. O sea, tener esa capacidad, debiéramos todos ya ser eso, un referente para los hermanos nuevos, para los jóvenes. Cuando los matrimonios le hacen clase a los jóvenes, sobre todo los niveles más de los jóvenes de enseñanza media, enseñanza superior, es súper importante porque ellos están en edades bien difíciles, ¿no es cierto? Y necesitan, y muchas veces la relación incluso con sus padres no es muchas veces la mejor, pero tienen un maestro, un matrimonio bíblico, un matrimonio de hermanos mayores y crear una confianza. Es cierto, le enseñamos una materia, pero no es el propósito final de eso. El propósito final de eso es crear un lazo también que permita ser ese referente. A mí me carga esa cuestión de mentores, tienes que ser mentor. Los cristianos somos mentores, eso es del mundo. Dejemos de usar términos técnicas del mundo, palabras del mundo. Yo tengo que ser un maestro. La Biblia dice maestro, no mentor. Un maestro que me enseñe, que yo quiera aprender, que quiera ser como esa persona. Que quiera un matrimonio como el que me está discipulando. Eso es a lo que se refiere también, o sea, a todo lo que se refiere el crecimiento en madurez que nosotros debemos tener, hermano. Esto es súper relevante y por eso hemos tomado 3 miércoles, porque esto es súper relevante. Lo anterior son ordenanzas. Hay que bautizarse, ya lo hicimos. Celebrar la cena del Señor, lo hacemos. Entendemos el propósito, el sentido, las razones, la motivación y por qué lo hacemos como lo hacemos. Pero esto es la esencia de la vida diaria nuestra
como hijos de Dios, que tenemos un tiempo limitado en este mundo. Muy limitado. Y ni siquiera sabemos cuánto es. Entonces dice, ya deberán ser maestros, después de tanto tiempo. Pero tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Qué significa eso? Que no han crecido nada en la palabra. Que todavía lo único que saben es Juan 3:16, Juan 14:7. Y está bien, hay que saberlo, pero por supuesto que sí, pero no tienen un crecimiento en eso. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Está bien para hermanos nuevos, pero no está bien para hermanos que llevamos tiempo y que tenemos todos los recursos para crecer en madurez. Para los que ¿qué cosa dice ahí? El versículo 14. El uso, o sea, algo activo, algo que he aprendido a manejar, que me vuelvo un experto en el manejo de la palabra de Dios, no un erudito, un experto en manejar la palabra de Dios. La conozco y la aplico en mi propia vida. Experto no es perfecto, pero experto es alguien que es capaz de enseñarle a otros. Por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ya? Se ha perdido el discernimiento del bien y el mal, incluso en el ámbito cristiano. Cuando tú ves una iglesia, ¿no es cierto?, que apoya el movimiento homosexual, que apoya todo ese tipo de cosas, ¿tenemos que nosotros hacerles la guerra? Claro que no. Claro que no. Ni eso ni nada, todo lo contrario. Ni los ponemos en juicio ni nada. Pero no podemos a lo malo llamarlo bueno y viceversa. Son dos cosas distintas. Y deben encontrar todo el apoyo y el amor de Dios. ¿Pero para qué? Para que el Señor los transforme. Y si finalmente no logran, el Señor no hace un milagro de quitarle esa inclinación, animarlos y apoyarlos y cuidarlos para que sean célibes. No tengan pareja. Eso es lo que digamos. Pero no plantar una bandera afuera, ¿no es cierto?, que nosotros le entregamos amor, porque al final lo importante es el amor y el amor es el amor. Si hay algo que está mal definido y torcido, es el amor, el concepto bíblico del amor. Y eso es inmadurez, inmadurez. Falta de madurez espiritual. Porque como niño no quiero escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Ya? Ok. 12:11. Hebreos 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ya, es un pasaje precioso. Otra vez. Es verdad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pausa. Por supuesto, no es causa de gozo. El tipo que entrena, que se esfuerza, que disciplina su vida, que se abstiene de ciertos alimentos, que se abstiene de esto, que se cuesta temprano, que se levanta, que a las 5 de la mañana ya está nadando, está corriendo, está haciendo esto. Es esfuerzo. Lo disfruta también en un sentido, pero es un esfuerzo. No existe el tónico de madurez que te toma eso y no, es un esfuerzo permanente. Pero, ¿qué dice después? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Después
después, cuando ha avanzado el tiempo, y si eres constante y fiel, ¿sabes lo que va a pasar? Va a haber un fruto. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es esa ella? La disciplina, ¿no es cierto? Dice, para los que en ella, la disciplina, han sido ejercitados. No hay resultado sin disciplina. La disciplina implica constancia, perseverancia. ¿Ya? Entonces, no maduramos nosotros si no tenemos disciplina. Disciplinarnos va a requerir mover una máquina muy pesada al principio. Pero a medida que vamos pedaleando, vamos desarrollando músculo, y a medida que vamos desarrollando músculo, esa carga se va haciendo más llevadera, no necesariamente más liviana, pero más llevadera, y después ¿sabes qué va a pasar? Primera de Pedro 2:19. Estas ya las vimos. Primera de Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación. No, perdón. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Eso es. Perdona, Sergito. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No nos olvidemos de eso. Satanás siempre anda alrededor buscando cómo hacernos caer. ¿Ya? ¿Y lo va a hacer con qué cosa? Si somos niños inconstantes, vamos a ser llevados por cualquier cosa que nos distraiga, viento de doctrina, ¿no es cierto? Y en eso juega mucho la inestabilidad emocional que también tiene la inmadurez. ¿Ya? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es, ¿no es cierto? Padecemos, pero aquellos que están viviendo esa fe a lo largo del mundo nos animan también, ¿ya? Y en Hebreos 12:1. A ver, parece que me confundí. No, es 12. Sí, 12:1. Con este terminamos. Todos ténganlo ahí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2 también, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya. Entonces, capítulo 12 está después del 11, pero ¿de qué se trata el 11 de Hebreo? De la fe, ¿no es cierto? Y nombra muchos hermanos, hermanas, nuestros personajes, le llaman los héroes de la fe, que son justamente a los que se refiere Pablo acá cuando dice, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos. Cuando Pablo escribe esto, o cuando el escritor de Hebreos, para mí es Pablo, ¿no es cierto?, escribe esto, está pensando en estos hermanos y todos estos personajes maravillosos en el sentido de su fe,
en que en el sentido de qué cosa, ya están hace rato muertos, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor, ya están hace rato, por lo tanto para Él es algo que está en el pasado. Ahora, nosotros hoy día tenemos esa misma nube más la nube del Nuevo Testamento que incluye a Pablo. O sea, la nube de testigos que nosotros tenemos es el doble de a la que hace alusión Pablo acá. ¿Ya? El doble, incluido Pablo. Entonces dice, teniendo todos estos testigos que nos testifican de la fe en Dios, de la obra de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos del peso y del pecado. No es el peso del pecado, es del peso y el pecado. Porque tenemos nosotros dos cosas ahí. ¿Qué sería el peso? No, bueno, puede ser, pero peso es aquello que nos impide tener disciplina, venir a los estudios. Tenemos que despojarnos de eso. Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Quedarme descansando no es pecado. ¿O sí? No es pecado, sí puede. Pero el miércoles tengo que estar dispuesto o dispuesta. ¿No es cierto? El pecado es pecado, pero el peso. ¿Sabes cuál es el peso más grande que tiene nuestra generación? Y que incluso se acuñó una frase. Nuestra zona de confort. Nadie quiere que nos muevan de nuestra zona de confort. Mira, esta es mi zona de confort. No quiero nada que me saque. Y te digo una cosa, Dios nos va a patar, nos va a sacar de la zona de confort. Porque queremos hacer calzar a Dios en el tiempo, el horario, estado de ánimo, el día, el sol, la hora, todo, que calce. No va a ser así. Vamos a tener muchas cosas a veces. Pero ese es el gran peso que tenemos nosotros, nuestra zona de confort. Los niños, la pega, el cansancio, el trabajo, todo. Que ocasionalmente puede ser, pero siempre es raro. No queremos salir de nuestra zona de confort. ¿No es cierto? Alguien puede decir, sí, pero podría ser a las 3, no, es que yo a las 4 no puedo, es que a las 5 me toca jugar, a las 4 tengo que ir para allá, tengo que llevar a esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ir al supermercado. ¿Sabes qué? No voy a alcanzar. Puedes venir a hacer aseo una vez cada 2 meses. Es que es el sábado en la mañana. Yo no voy a tratar, voy a tratar. Ya hizo. Esa es la disposición habitual. ¿Por qué? Porque no queremos que nos mueva nuestra zona de confort. Y Dios nos va a mover. Jesús no vivió en zona de confort. Y en nuestro ejemplo, los apóstoles. Por eso es tan gran nube de testigos. ¿Qué fue lo primero que hicieron los apóstoles cuando el Señor los llamó? Dejaron. Nosotros no queremos dejar. Porque ahora Dios no nos va a pedir dejar el trabajo, no nos va a pedir, bueno, algunos a lo mejor, pero dejar el trabajo, dejar esto, no. Es la prioridad para Él, la prioridad para Él. ¿Cuál fue el problema del joven rico? El Señor le dijo, vende todo. ¿Por qué? Porque el Señor cachaba dónde estaba su peso. Vende todo y sigue. No. Multitudes, dice el libro de Lucas, seguían a Jesús. Y en un momento Jesús dice que se da vuelta y le dice, el que ama a papá y a mamá más que a mí no es digno de mí, el que ama esto no es digno de mí, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y Juan complementa eso y dice que ya muchos no andaban con él, porque los iba a sacar de su zona de confort. Y ellos tenían una zona de confort así. La de nosotros es gigante. Porque nuestro descanso y entretención es sagrado. La obsesión es
pasarla bien. No ustedes, pero en general, ¿qué me cuesta esto? ¿A qué es lo que tengo que renunciar? Ah, no. Bueno, ese es el peso. El pecado, pero dice despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Parece una dicotomía, correr pero con paciencia. ¿Por qué? Porque es un maratón que tenemos por delante. ¿Cómo? Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjense las dicotomías que existen acá y que hacen remecer nuestra mente, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la madurez va a venir de disciplinarnos, va a venir de realmente permitir que el Señor nos haga hermanos cristianos maduros. ¿Por qué? Una persona madura, un cristiano maduro es alguien estable. Y cuando encontramos a alguien maduro y estable, se hace confiable. Y si es confiable, le podemos confiar. ¿Qué cosa? Una enseñanza, una responsabilidad, algo más. Pero necesitamos que sea confiable. Pero para ser confiable, tengo que ser maduro, tengo que en definitiva tener una capacidad de estabilidad. ¿No es cierto? ¿Cómo van a decir? Muchas van a decir de nada. Y pero 10 puntos, pastor. No nos sirve. Tiene que haber, y eso lo logra el Señor. Porque hay personas que son estables, confiables, que tú sabes que están. Sabes que están. Entonces, eso, hermanos, es, mientras la iglesia, esta y cualquier otra iglesia bíblica, desarrolle un núcleo mayor de hermanos y hermanas maduros, vamos a ir creciendo también en número. No nos sorprendamos del número de gente que viene, lo cual es muy lindo, ¿no es cierto? Veamos cuánto de esa cantidad de personas es aquella que se está discipulando, ya sea en el ministerio discipulado, en los discipulados del día miércoles, en el discipulado de mujeres, porque todo finalmente va a eso, en el discipulado de varones, ¿no es cierto?, que está creciendo, que se está haciendo estable, que se está involucrando. Porque por asistente podemos llenar cualquier lugar. Cualquier lugar. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Ya. La próxima semana terminamos con esto. Solo el 5% de los cristianos están interesados en la maduración espiritual. Y el 65% de los dones espirituales, claro, quiero echar rayos azules, atar, desatar y todas esas tonterías. Y yo te ato, Satanás. ¿Has escuchado esa estupidez? Yo te ato, Satanás. Por la gracia de Dios, el diablo no nos hace pibre. Qué estúpido. En fin. Bien. Ahora, Sergito. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy. Ciertamente hemos sido exhortados, hemos sido llamados a la corrección, Padre, en nuestras vidas, y gracias porque has tenido paciencia, has siempre derramado tu gracia y tu misericordia para no disciplinarnos de manera más dura, Señor, y esta oportunidad que tenemos para escuchar tu voz, Padre, para ser discípulos maduros, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea viva en cada uno de nosotros, que podamos ser útil para tu reino, que podamos ser de utilidad para la iglesia, para los hermanos, que podamos ser de bendición y no de tropiezo, Padre. Perdona las veces que ha sido así, perdona las veces que hemos querido nuestros propios intereses, Señor, y no tu reino.
Perdona tantas veces que hemos considerado nosotros más importante que tú cuando queremos ser esclavos obedientes a ti, Señor. Has siempre dado tanto, Señor, a nuestras vidas, tantas bendiciones. Siempre tenemos más de lo que necesitamos y queremos, Padre. ¿Cómo nos vamos a responder en amor y obediencia y disciplina a ti? Y por sobre todas las cosas hemos recibido el don más preciado que es la salvación, sin merecerlo, Padre. ¿Cómo eso no va a mover nuestros corazones para hacer más cosas para tu reino, a crecer, madurar y ser útil para no solamente para ti, de buen testimonio, obreros aprobados, sino para nuestros hermanos y nuestras hermanas, Padre? Ayúdanos, Señor, para que esta palabra el día de hoy sea viva en nosotros y que lo podamos comenzar saliendo de este estudio el día de hoy, Padre. Gracias por todo, obra por medio de tu Espíritu Santo, obra en nuestra voluntad, obra en el querer y hacer de nuestras vidas, y que eso glorifique a Jesucristo. Dejamos esta oración y te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.